En 3, 2, 1. Estamos grabando. Respecto de la comprensión de lectura, la primera clase lo que busca hacer es plantearles que la comprensión de lectura no es un proceso simple, y la comprensión de lectura no es solamente unir letras para formar palabras. El mejor referente de ello es que nosotros podemos leer en falso, y decodificar y decodificar y decodificar palabras que entran por los ojos y como que se evaporan, así como por el lóbulo occipital, como que desaparecieran. Podemos leer sin retener, podemos leer sin comprender. Una cosa es leer a nivel literal, y otra cosa es comprender y utilizar esa información para algo más. Nosotros les vamos a subir una clase este viernes que justamente aborda eso. ¿Cuáles son los niveles de la comprensión de lectura? Que van de lo más simple a lo más complejo. Desde lo literal, luego a lo inferencial, luego a lo personal y finalmente a lo creativo. Entonces, lo que buscábamos en la primera clase era que ustedes tuvieran la capacidad, o mejor dicho, la posibilidad de, de reflexionar en torno a cuáles son los elementos que están involucrados justamente en esa... sí, los elementos que están involucrados en la comprensión de lectura, que eran 3. ¿Y cuáles son esos 3? El lector, obviamente. El texto, obviamente. Y hasta ahí llega nuestra intuición. Bueno, para comprender se necesita un lector y se necesita un texto. Pero falta algo más. Y lo que falta es el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto, como salía en la sesión asincrónica, es todo lo que rodea al texto. ¿Y eso por qué puede ser importante? ¿Recuerdan el ejercicio de este cuento más corto que existe? Que es cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, de Augusto Monterroso. El texto es antiguo, de 1959. ¿Por qué es un cuento? Porque cumple con las condiciones básicas del cuento, que es ser un relato, tener personajes, un inicio y un final. Eso es un cuento. Al igual que un sueño, ustedes van a decir, ¿cuál es el inicio? El inicio es un inicio abierto. Es como cuando un cuento parte diciendo, sus pisadas sonaban, eran pesadas sobre la nieve. ¿Las pisadas de quién? No se preocupen, ya lo vamos a averiguar. En este caso el cuento es tan corto que nos entrega muy poca información. Solo sabemos que el sujeto, no sabemos si el sujeto era humano, si era extraterrestre, si era un dinosaurio. Sí sabemos que el personaje no era un dinosaurio. ¿Por qué lo digo? El protagonista, yo digo, no era un dinosaurio. Si nosotros tenemos que el cuento habla de alguien que despertó y un dinosaurio, pero sabemos que quien despertó no es un dinosaurio. ¿Por qué digo que yo sabemos? ¿Por qué digo yo que sabemos que no es un dinosaurio? Ya, Francisca tiene la mitad de la razón, porque dijo el dinosaurio. ¿Y qué tiene? No estoy diciendo que el protagonista no es un dinosaurio. El cuento nos dice, cuando el no dinosaurio despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. ¿Por qué dice el dinosaurio no estaba ahí? Sí, pero nuevamente, despertó. Despertó es el predicado del sujeto. El sujeto está implícito. El que despertó, yo les digo, no es un dinosaurio. ¿Pero por qué dicen ustedes? Claro, el dinosaurio todavía estaba ahí, pero el que despertó podría ser un dinosaurio. Tic-tuc, 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 tic-tuc. No se presenta otro personaje, pero insisto, ¿cómo saben ustedes que el protagonista no era un dinosaurio? De hecho, muchos de ustedes, antes de entrar a esta conversación, pueden haber pensado que el que despertó también era un dinosaurio. Es decir, hace 65 millones de años lo que más había eran dinosaurios. Y crean, y ustedes saben que los dinosaurios acechaban y se comían a otros dinosaurios. Pamela, por ejemplo, dice, yo creía que era el dinosaurio. ¿Por qué no es el propio dinosaurio? Porque yo digo que hay dos personajes, el dinosaurio y alguien más. Porque si hubiese sido el dinosaurio, el texto diría algo así como, cuando despertó el dinosaurio, todavía se encontraba ahí. Porque ahí inmediatamente el verbo despertar se vincula con dinosaurio. Pero no es el caso. El texto dice, cuando despertó alguien, otra cosa, el dinosaurio todavía estaba ahí.
Y la que da en el clavo es Stella. ¿Por qué dice? Porque si ambos fueran dinosaurios, debería decir alguna característica del otro dinosaurio para hacer la distinción. Por ejemplo, cuando despertó, el otro dinosaurio todavía estaba ahí. Ya. A ello puedo asumir que ambos personajes eran dinosaurios, o que había un tercer personaje que también era dinosaurio, que había dos rondándolo. La coma lo cambia todo. Sí, la coma lo cambia todo. O sea, hay una coma, que no me acuerdo si en el texto había una coma, lo voy a ver al tiro. Sí, había una coma. Cuando la coma inmediatamente nos indica que esas dos frases son distintas. Pero el asunto es que, como se habla de el dinosaurio, se asume que hay un solo dinosaurio. Y por lo tanto, el que despertó no puede ser dinosaurio. Pero todo eso está en el lector. Todo eso lo sabemos porque yo como lector tengo experiencia con los textos y por lo tanto sé más o menos cómo se escriben y cómo se narra. Por ejemplo, si yo digo, me encontré con un pelafustán hoy día, ¿cuál es mi ánimo hacia ese sujeto? ¿Es positivo o negativo? Negativo. ¿Cómo lo saben? Porque la palabra pelafustán se utiliza denostativamente, para denostar a alguien, para reducir su categoría. Yo no llego a un carrete con un amigo diciendo, les presento a este pelafustán. No, esa es pésima presentación. Eh, Todas esas inferencias que hacemos provienen de yo como lector. Un niño, si ustedes les presentan el texto, un niño pequeño, digamos 5 o 6 años, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí, es mucho menos probable que haga la inferencia correcta de saber, uno, que hay dos personajes y dos, que uno de ellos no era dinosaurio. Ahora, como dice Francia, me sacan del carrete, como dice el adagio, le piden a uno un Uber, inmediatamente. ¿Sí? Y hay muchos textos que son cortos y permiten hacer inferencias rápidamente, o que la gracia está en hacer inferencias. ¿Ustedes han oído hablar de Ernest Hemingway? Ernest Hemingway, el famoso autor norteamericano, autor de El viejo y el mar, Por quién doblan las campanas, ¿cuál otra? Sí, tiene otro libro famoso, pero el principal es Por quién doblan las campanas, que es un muy buen libro. Ya, la cosa es que Ernest Hemingway era conocido por ser un autor muy franco, muy directo y de una prosa así como muy seca, porque él adscribía a una ideología, más que una ideología, una forma de ver el mundo que era el realismo. Él buscaba en sus textos tratar de expresar la realidad tan cruda como era. Y de hecho, en El viejo y el mar, El viejo y el mar se trata de un marino viejo que en uno de sus últimos viajes de pesca, él se va solo a la mar y naufraga. No, no es que naufraga, pero sí, una tormenta lo manda lejos, pierde el motor y por lo tanto se ve en mitad de alta mar con la necesidad de sobrevivir. Y alcanza a pescar un pescado, pero no tiene cómo cocerlo. Entonces, por lo tanto, tiene que comérselo crudo. Y todo el proceso que describe de cómo se come el pescado crudo hace que uno como lector poco menos que sienta el sabor de pescado y la sensación de los trozos de pescado crudo pasando por la garganta. En ese sentido, logra hacer su pega. Y cuenta la leyenda que él un día estaba en un restaurante y se da cuenta que no tiene su billetera. Entonces se acerca con el mesero, le pide al mesero que se acerque y le dice, oiga, ¿sabe qué? No tengo mi billetera, no tengo cómo pagar el almuerzo. ¿Qué hacemos? Y el mesero le dice, usted es Ernest Hemingway, usted es un famoso escritor. Le voy a pedir que como paga de su almuerzo, me escriba un cuento aquí y ahora. Hemingway se queda pensando y acepta el desafío. Ok, está bien. Toma una servilleta. Y el Hemingway le dice, pero no tengo papel. Aquí tiene una servilleta. Así que por lo tanto, escribe un cuento con la menor cantidad posible de palabras. Y Hemingway escribe lo siguiente en la servilleta. En inglés, por supuesto. Baby shoes for sale. Never worn. 6 palabras. ¿Qué significa eso? Significa zapatos de bebé a la venta. Nunca usados. Un cuento
Corto, preciso y triste, como toda la literatura de Hemingway. Ahora, ¿por qué digo que zapatos de bebé a la venta, nunca usados? Es un cuento triste. A mí me da la idea de que alguien estaba esperando un bebé y lo perdió y entonces puso a la venta la ropa del bebé. Si quieren escuchar una canción triste, triste, triste y hermosa, como solamente la jerga latinoamericana lo puede expresar, a mí me encanta el inglés, pero yo creo que la poesía en castellano tiene una dimensión que no tiene el inglés, es Era en abril, de Juan Carlos Baglietto. Argentino. No sé si Baglietto está bien escrito, pero lo van a encontrar. Lo doy de tarea para que la escuchen después de la clase. Débora, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Es súper interesante lo que planteó Débora. Y si son zapatos que compraron de fábrica y nunca han sido usados, claro, porque la guagua nació con los pies demasiado grandes, podría ser. Pero pensemos en qué es lo que busca un cuento, ¿cierto? Porque están esas dos interpretaciones. O bien, el bebé nunca nació, o bien, al bebé le quedaron los zapatos grandes. De las dos interpretaciones, ¿cuál hace más meritorio el relato? Claro, no. Ni el mesero ni Hemingway asumieron que el cuento, jamás dijeron que el cuento era triste en esta anécdota. Yo digo que es triste, porque es mi interpretación, ¿ya? Pero de las dos interpretaciones, ¿cierto? Un error en el regalo versus un bebé que no nació, ¿dónde está el cuento más meritorio, ¿cierto? Hay también una película muy buena a quien le gusta el cine más raro. Hay un guionista que a mí me gusta mucho que se llama Charlie Kaufman, que ya no está haciendo cine, ya no está escribiendo guiones, pero que escribió guiones de 3 películas hermosas, una de las cuales se llama Adaptation, que acá le pusieron El ladrón de orquídeas. Y que es muy loco porque él como guionista se pone a sí mismo en la película. En el fondo, a él le encargaron adaptar al cine un libro que es un tratado de botánica. Y él dijo, ¿cómo adapto un tratado de botánica acerca de las orquídeas al cine? Entonces comenzó, como estuvo meses con bloqueo creativo, dijo, ya, filo, voy a escribir acerca de mi bloqueo creativo y todo lo que me ha costado adaptar este libro. Entonces en la película él aparece yendo a un seminario para escritores, un seminario de escritura creativa, y él le pregunta al expositor, que es un escritor renombrado, ¿por qué siempre en las historias los personajes tienen grandes cambios, grandes revelaciones y mejoran de alguna manera? ¿Por qué no puede haber una historia acerca de la vida cotidiana en donde suceden las cosas de siempre, nada cambia y todo sigue igual? Y el orador le responde, entonces yo no quiero leer tu cuento, no quiero leer tu guión. ¿De qué me sirve? Para eso tenemos la vida. La gente no quiere leer historias cotidianas que no llegan a ninguna parte. Quiere leer acerca del conflicto y cómo el alma humana se somete a la crisis. Y al final de eso se tratan los relatos, ¿cierto? Piensen ustedes lo que es una anécdota. Iba caminando y me encontré una hoja. ¿Y qué tenía especial la hoja? Nada, solo me la encontré. Pésima anécdota, pésima. Así que si desean ver una película que los ponga a prueba, muy a prueba, El ladrón de orquídeas, del 2002, si no me equivoco. La protagoniza Nicolas Cage. Ahora, como bien dice Débora, también hay algunos cuentos, especialmente dentro de los relatos más líricos, las canciones, por ejemplo, en donde no se busca entregar un mensaje claro, sino que se busca ser ambiguo. Una historia puede ser interpretada de dos formas distintas. Pero a nivel académico, nosotros sabemos que generalmente las interpretaciones que se buscan son únicas. Entonces, por eso es importante que el lector tenga conocimiento previo del texto y que el texto sea claro. Pero lo fundamental es, o más que lo fundamental, el elemento que en general nosotros no consideramos es el contexto. Entonces, de eso se trata básicamente la clase, de cómo estos 3 elementos, texto, lector y contexto interactúan. Aquí tenemos nuestra clase, nuestra querida llamada clase. Y ojo, a mí me pasó lo mismo que dice Estela. Cuando nace un bebé,
por suerte, los que tenemos redes sociales más o menos, o redes de contacto más o menos nutridas, recibimos regalos y recibimos regalos. Y a veces, y a veces uno recibe ropa que el bebé no alcanza a usar. Entonces muchas veces uno termina regalando o vendiendo ropa intacta, casi ni siquiera sacada de la bolsa. Pero es cierto, esas historias no son entretenidas. Entonces, como les decía, acá está nuestra querida y hermosa clase. Una pregunta, ahora que yo les estoy compartiendo pantalla, ¿ustedes me ven a mí mientras hago mis manierismos? Perfecto. Denme Sí, un profe. segundito que tengo que responder un WhatsApp, es decir, que estoy haciendo una clase y que por lo tanto no puedo responder al WhatsApp. Ya. Entonces, como les decía, ¿me ven ustedes a mí? Ahí está el chat, vamos a ver. Porque a mí el chat se me oculta cuando comparto pantalla. Ya. ¿Y se ven ustedes Sí, profe. mismos? ¿Sí? Es decir, por ejemplo, yo tengo en este momento, me veo a mí, luego veo a Paulette, luego veo al Homero Simpson chino de Francisca Isidora, luego veo a Stella y luego veo Pía Verónica. ¿Eso ustedes lo ven o me ven solamente a mí? Homero chino, ¿ven a Homero chino? Ya, perfecto. Entonces ustedes ven esos sujetos. Para no exponerlo, me voy a dejar solo a mí. Ahí estoy. Ya. Entonces, como les decía, este ejercicio a mí me encanta. Este ejercicio a mí me encanta, porque creo que es muy decidor respecto de lo que es la comprensión lectora y por sobre todo, dónde se queda corto el entrenamiento lector en el colegio. ¿Y a qué me refiero con dónde se queda corto? Porque típicamente el entrenamiento de comprensión lectora en el colegio apunta a que el estudiante sea capaz de responder preguntas. Hicieron este ejercicio ustedes, ¿cierto? ¿Fueron capaces de responder las preguntas? Por sí mismos, porque yo las fui respondiendo en la clase. A pesar de que no se entendía nada del texto, ¿cierto? Ya. Eso refleja que solo responder preguntas de un texto no implica haberlo comprendido. Alguien, por ejemplo, pasa muchas veces que yo tenía una compañera en primer año que era excelente lectora. En los recreos siempre estaba leyendo un libro. Y muy simpática, no era que ella se aislara del grupo, sino que le gustaba leer, conversaba con nosotros 5 minutos, se iba a leer un capítulo, después volvía, conversábamos en medio de la clase. Siempre estaba leyendo el libro. Y le iba mal en clase, especialmente en fundamentos epistemológicos. Y ella en algún momento desesperada me decía, pero es que yo no entiendo por qué me va mal en estas pruebas. Si yo soy excelente lectora y en el colegio me iba muy bien en castellano, que el lenguaje en esa época se llamaba castellano. Y yo creo que tenía que ver un poco con esto, porque en general las pruebas de comprensión lectora en el colegio pasan por responder preguntas acerca del texto, que le permiten al profesor o a la profesora comprobar si es que el estudiante se leyó o no el texto. De hecho, a mí me pasó que yo en toda mi educación escolar, una sola vez no me leí el libro. Mujercitas, todavía lo recuerdo, en sexto básico. ¿Por qué no me lo leí? No porque el texto estuviera referido a mujeres, no era eso, no fue una especie de rebeldía de género. No me acuerdo qué fue lo que pasó, pero no me lo leí. Y llegué a la prueba así, a la de Dios, dispuesto a engrupir. Y todavía me acuerdo de la primera pregunta. La primera pregunta era, describa a Jo. Y yo comencé a escribir. Jo era un joven muy vivaz, muy apuesto, que bla, 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 bla. Ustedes asumo que comprenderán cómo fue eso de ahí en adelante. Todo fue cuesta abajo. Cuando me entregaron mi prueba, creo que fue el primer uno que me saqué en la vida. ¿Y por qué? Por grupiento. Los que no sepan dónde estuvo el horror, o mejor dicho, cómo me pillaron, van a tener que leerse el libro o ver la película o buscar el artículo en Google. Pero se notaba claramente que no me había leído el libro. Entonces, esas preguntas sirven, son necesarias sin duda, pero la comprensión de lectura no puede llegar solamente hasta ahí, ¿cierto? Lo principal es, ¿qué es lo que comprendió usted del texto y cómo usted eso lo puede transferir a otras áreas del conocimiento?
Yo creo que una de las mejores formas de probar la comprensión de lectura es hacerle preguntas al estudiante o al lector acerca del texto y luego preguntar, bueno, ¿y qué extraes tú del texto? ¿Ya? Por ejemplo, el libro es una metáfora de qué. ¿Ya? Si volvemos a Ernest Hemingway, El viejo y el mar es una metáfora de la lucha del ser humano contra la fuerza de la naturaleza. Como dice el dicho, el hombre propone, Dios dispone. En el fondo, Dios en ese caso puede ser la naturaleza, el universo, el propio Dios. Pero por muy fuerte, por muy poderoso que sea el ser humano, siempre va a haber otras fuerzas que pueden cambiarle todos los planes. Ya, está bien, de eso se trata el libro. ¿Cómo lo lleva usted a su vida? Y eso es crucial, ¿cierto? ¿Cómo saben, cómo, el texto ya, el texto que ustedes acaban de leer de Skinner, de Chomsky, de Churchland, ¿cómo lo llevan ustedes a la psicología? Eso es fundamental. Entonces, por eso es que este ejercicio a mí me gusta mucho porque refleja cómo solamente responder preguntas se queda corto. No es que esté mal hacer preguntas acerca del texto, para nada, pero ser capaz de responder preguntas acerca de un texto no implica haberlo comprendido. En ese sentido, comprender un texto es un proceso psico-socio-biolingüístico. Y cuando digo esto, casi parece a que fuésemos esos hippies que consideran que todo está relacionado con todo. Pero es verdad, es decir, obviamente la comprensión de texto es un proceso psicológico y también es social, porque nosotros somos capaces de comprender en la medida en que interactuamos con otros, aprendemos a leer en interacción con otros. Es biológico, porque va a implicar, para poder leer yo tengo que estar biológicamente sano. Una gripe da lo mismo. Yo creo que una persona con cáncer, una persona con VIH, una persona polifracturada puede leer igual. Pero si lo llamo más a lo cotidiano, no se puede leer con sueño. Y para muchos de ustedes y muchas de ustedes la lectura es un somnífero. A mí me pasa que, por ejemplo, en los buses, yo saco el libro y ¡puf!, me inunda el sueño inmediatamente. Yo cuando leo tengo que leer sentado y típicamente pararme un poco. Yo leo mucho también en el celular, en el metro. Bueno, cuando se tomaba el metro, ¿se acuerdan del metro? Es un tren que cruza por distintos lugares de la ciudad. Ahí yo leo mucho. Ahí, y lo mejor, a mí, yo creo que todo el mundo prefiere leer en papel, pero la gracia de leer en el celular es que uno saca el celular y tiene 40 libros ahí. En cambio, el libro uno tiene que sostenerlo con las dos manos o ejercitar el pulgar para pasar la página, es mucho más incómodo. Pero en el metro yo leo mucho. Y sin sueño no se puede leer, digamos que si hubiese intoxicación por drogas, alcohol, mucha intoxicación tampoco se puede leer, y a fin de cuentas la lectura implica la salubridad de todas las redes neuronales que están involucradas en lo que es decodificar un texto. Y el lingüístico por razones obvias y evidentes, ¿ya? Así que por eso es un proceso complejo que tiene muchas dimensiones distintas. Pero solamente en lo psicosocial ya nosotros tenemos estos tres elementos que son lector, contexto y lector. Ahora, un texto puede ser, como les decía, una película puede ser un texto. Si nos referimos a un texto escrito, hay un supuesto fundamental. Todo texto escrito es en esencia de naturaleza multisemiótica o multimodal. Incluso un texto que sea puro texto, ya tiene formato. La puntuación es un elemento que pertenece al texto y al mismo tiempo no. En términos formales, se escribe, o mejor dicho, la puntuación se usa de una manera única, unívoca. El signo de exclamación se utiliza en cierto momento, el tilde se utiliza en cierto momento en el idioma, no de otra manera. Pero la aparición del chat inmediatamente cambió eso, porque el chat es informal y es privado, en el sentido de que no es como el diario, que el diario es público, y yo como periodista o editor estoy obligado a escribir respetando las normas de la redacción conocida, o de lo contrario me van a criticar, el diario se va a ver muy feo. Se han dado cuenta que cuando aparece un error de ortografía en un diario, inmediatamente es tema, o peor aún, cuando aparece un error en el CG de la noticia. El CG es el generador de caracteres, que son esos textos que aparecen abajo. Hay páginas que se dedican a recolectar errores de CG, de generador de caracteres, porque es mal visto.
Pero en el chat, que es privado, entre tú y yo, entre yo y él, entre ella y nosotros, los signos de puntuación se utilizan de manera mucho más libre, lo cual yo siempre he criticado. Pero la gente es libre de escribir como quiera. Y eso implica que, entre otras cosas, la puntuación se transforma en un código distinto del texto. Porque hay personas que escriben sin puntos ni comas, y es responsabilidad del lector darle sentido a lo que está escribiendo el sujeto. Ya, y es cierto, Polet, a veces escriben cada tontera en las noticias. Miren, voy a buscar esto. Voy a buscar una noticia que a mí siempre me da mucha risa. ¿Están viendo mi pantalla de Google o están viendo solamente la pantalla de la clase? Solo la clase. Ya, esperen, les voy a compartir. Me da mucha risa esto. Está ahí. Este es un pantallazo de una noticia en televisión. Conejo. No quiso hablar. Yo creo que lo vi en vivo, esto tiene que haber sido como el 2014, 2015, y tenía sentido, porque era una nota acerca de la Pascua y el conejito de Pascua. Entonces, el notero dijo, vamos a entrevistar al conejo de Pascua. ¿Qué siente usted, o cómo ve usted la Pascua? ¿Qué siente usted en la Pascua? ¿Cómo es esto de regalar huevos de chocolate? Entonces le ponían el micrófono, y obviamente el conejo no habló. Se le pusieron, no quiso hablar. Entonces luego en el CG le pusieron conejo, no quiso hablar. Sí, Stella, parece que todos escuchan. Parece que eres la única. ¿Ya? Y sí, es una noticia para los niños. Y yo encuentro que está bien que integren a los niños en las noticias, porque muchas veces los niños son audiencia secundaria de las noticias. Los adultos ponen las noticias, a los niños no les interesan, pero igual las van viendo. Y los niños van nutriéndose de las noticias y no sé si se ha estudiado formalmente, pero las casas en donde el noticiero está prendido mucho tiempo generan niños ansiosos, porque son niños demasiado conectados con una realidad que apenas entienden. De hecho, yo todavía me acuerdo, una amiga me contaba que su hija pequeña, que tiene 5 o 6 años, cuando escuchó que el coronavirus había llegado a Chile, se puso a llorar. Porque obviamente estaba involucrada emocionalmente con estas noticias, así que por lo tanto no es malo que las noticias integren a los niños dentro de su programación, pero al mismo tiempo es fundamental que los adultos moderen y dirijan el consumo de noticias en sus hijos. Bueno, pero no era de los conejos de lo que yo quería hablar, además que el conejo no habla, sino de la comprensión lectora. Entonces, el texto es multisemiótico. Otro código que aparece en un texto plano es el formato. No es lo mismo un texto con un margen alineado que con los márgenes desalineados. No es lo mismo un texto a doble espacio que un texto a espacio simple. Muchas veces, por ejemplo, cuando ustedes envían una publicación a una revista indexada, le van a exigir un formato y que sea doble espacio, porque así es más fácil para el lector, a pesar de que el texto se alargue. O por ejemplo también los espacios entre párrafos, que a mí me encanta cuando hay espacios entre párrafos. No es lo mismo leer un mail de 3 párrafos en donde uno no sabe dónde comienza uno y termina otro, que cuando uno inmediatamente se da cuenta, antes de leer cualquier cosa, que hay 3 párrafos. Ya, 3 párrafos, hay 3 ideas. Eso uno lo ayuda a ordenarse. Aunque uno esto lo mira a huevo, todos esos elementos que son de otro código semiótico importa. Y dicho sea de paso, ¿se entendió lo que era la semiótica? Porque el concepto de semiótica yo creo que es súper relevante, especialmente en psicología y en teoría de la comunicación, pero no es tan fácil de acceder a él. ¿Qué es la semiótica? El estudio del uso del símbolo. Y es un campo apasionante, porque nosotros, como seres humanos, somos seres simbólicos. Así que es súper importante tener eso presente, que un texto tiene símbolos que van más allá solamente de las letras. Bueno, y ahí está el ejercicio del dinosaurio. No es lo mismo que el cuento esté acompañado de la primera imagen, que de la segunda imagen, que de la tercera imagen. Ambas nos dan distintas interpretaciones del mismo dinosaurio. Y sin ir más lejos. Hay una famosa también historia, que yo creo que es apócrifa, no sé si alguna vez se cumplió realmente, acerca de la importancia de la coma. En
Esta historia está ubicada en la Grecia antigua, si no me equivoco, digamos siglo X antes de Cristo, año 1000 antes de Cristo, en donde, como ustedes saben, los griegos eran fanáticos de los oráculos, ¿cierto? Mientras menos comprensión se tiene acerca de cómo funciona el mundo, más se confía en las fuentes místicas de conocimiento. Y esta idea de predecir el futuro siempre ha sido un sueño del ser humano. ¿Y quién maneja el futuro? Los dioses. Así que por lo tanto, si yo puedo conocer los designios de los dioses, sé lo que tienen preparado para mí y me puedo preparar. Por último, aunque me digan, vas a morir, me puedo preparar para que la muerte no me pille desprevenido. Entonces, un famoso noble, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Tradicionalmente nadie quiere ir a la guerra, pero muchos entienden que la guerra es necesaria, especialmente cuando no existen organismos internacionales que regulen las relaciones entre países y naciones, y por lo tanto, cuando somos atacados tenemos que defendernos o perdemos tierras y recursos y privilegios. Así que los nobles en la Grecia antigua tenían población a su disposición, pero ellos también tenían que ir a la guerra, tenían que capitanear el barco. Y este noble fue a consultar al oráculo antes de ir a la guerra. Y le consultó a la pitonisa si es que cómo iba a ser su futuro en la guerra, cuál era su destino. Y la pitonisa entra en trance y escribe de manera automática. Y escribe lo siguiente. Irás y volverás. Irás y volverás, nunca en la guerra perecerás. Y el noble, este sujeto, el protagonista, quedó fascinado porque dijo, iré y volveré, nunca en la guerra pereceré. Fue a la guerra y murió, como en el chiste, y murió. ¿Por qué? Porque al ser escritura automática, obviamente los dioses nunca mandaron información acerca de dónde iba la coma, pero la coma iba acá. Exacto, también es como en la canción de José Luis Perales. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Y ese es el problema, la interpretación. Y por sobre todo, el uso de la coma. Irás y volverás nunca, en la guerra perecerás. De hecho, eso ni siquiera es una coma, debería ser un punto y coma, porque las frases son independientes y aún así vinculadas. El punto y coma es el signo de puntuación más difícil de utilizar. Pero después de que uno ya lo asimila, ya es fácil. Pero el asunto es que la coma también es importante, y nosotros podríamos decir que pertenece a un código complementario del texto, pero que no es texto propiamente tal, ¿cierto? La coma no es una letra, es un signo de puntuación. Y los signos de puntuación tienen distinto uso en distintos idiomas. Por ejemplo, en inglés o en castellano, la coma es un separador decimal, y el punto es un separador de unidades de 1000, pero en inglés es al revés. En inglés, la coma es separador de 1000, y el punto es el separador decimal. Y eso genera todo un problema cuando uno trabaja con software como por ejemplo el Excel, que uno no encuentra dónde está el error en la fórmula, dónde está el error en la fórmula, y es porque uno está utilizando una coma en vez de punto, y Excel lo entiende al revés. Y esos acuerdos entre distintos idiomas, uno los tiene que conocer para poder manejarse bien. Así que ahí está la importancia de la coma, como decía alguien por acá, y también la importancia de las imágenes que acompañan al texto. No siempre las imágenes acompañan al texto. A veces sí, a veces sí. Bueno, acá está el ejemplo de las portadas. Yo creo que queda bastante claro que una portada no marca tanto el contenido de la interpretación que se hace en el texto, pero sí la actitud a la hora de acceder al libro. Una buena portada puede ser que a uno le den ganas de leer el libro. ¿Recuerdan alguna vez cuando niños o cuando niñas bien chicas que hayan presentado un libro con una portada que lo hacía ver fome y que le generó rechazo? A mí me pasó con La Isla del Tesoro, un relato bastante grato acerca de piratas, pero que me lo hicieron leer en tercero básico, y cuando yo vi la ilustración de la portada, yo encontré que era la peor tortura que me hicieran leer ese libro, que al final me lo tuve que leer igual, y como fue en tercero básico, no recuerdo nada del libro. O sea, conozco la historia porque después con el tiempo me fui familiarizando con ella, pero no recuerdo nada de haber leído el libro, solo que parece que lloraba y lloraba y lloraba mientras lo tenía que leer. Ya, el mío sí, la portada, era fome y el libro igual, bueno, nada que hacer ahí. El collar de perlas negras, creo que nunca lo leí.
¿Cómo era la portada, Gloria? Ah, ya, déjame estar ahí. La portada es importante, es decir, después de adulto uno comienza a encontrar bello lo que de chico uno encontraba feo, pero para los niños especialmente la portada es muy, muy importante. Entonces ahí hay otro código semiótico. Incluso aunque el texto no tenga imágenes integradas, la portada ya nos dice algo. Por ejemplo, yo creo que de las 5 portadas que yo estoy mostrando acá de mi planta de naranja lima, la que creo que es más neutra es la de abajo a la derecha, ¿cierto? Entre paréntesis, ¿alguien acá leyó mi planta de naranja lima? Yo ya no se lo puedo recomendar porque es un libro dirigido a público más bien preadolescente. Entonces, si ustedes lo leen hoy día, van a decir, no, bueno, sí, ya, ok. Es como leer las crónicas de Narnia a esta edad. Pero para un niño de octavo básico, séptimo básico, octavo básico, es tremendo libro, muy, muy emotivo. Pero de todas las portadas, la más neutra es la de abajo a la derecha. ¿Ya? Luego, creo que la del centro es la que presenta una de las imágenes más positivas del texto, ¿cierto? Porque habla de la ilusión de la infancia. La de arriba a la izquierda, esa en donde vemos al niño con el pañuelo en la cabeza, nos habla también de la pobreza, pero de una manera más bien caricaturesca. La portada de abajo a la izquierda, la verde, nos habla un poquito de los eventos que uno va a ver en el libro, es como un pequeño resumen del libro, pero también es bastante positiva. Y la de arriba a la derecha, en donde salen los dos niños conversando, no, también nos habla, esa sí que es un poquito más realista y nos habla de la pobreza en Brasil. O sea, imagínense, si el libro está ambientado en el Brasil de los años 50, imagínense cómo sería el libro hoy día. En esa época todavía no existían los escuadrones de la muerte, por suerte. Bueno, el asunto es que todo esto es una introducción para las dimensiones de la comprensión lectora. ¿Ya? Ahí está Ferdinand de Saussure, nos plantea qué dimensiones intervienen en la tarea de la comprensión lectora. Esto no es trabajo de él, pero yo puse a Saussure porque, bueno, es bueno ir viendo a los autores que vayan marcando pauta. Ya, y ahí están texto con texto lector. Acá el error de por qué no se encontraron los dos protagonistas tenía que ver con el contexto. Yo estoy seguro de que si los dos van a hacer un trámite bancario y uno dice nos juntamos en el banco, es obvio y evidente que estamos hablando de la banca, es decir, de la institución bancaria. Por eso es que el contexto es importante, nos permite comprender de qué se trata el texto. Por ejemplo, ¿leyeron ustedes de casualidad El Príncipe de Maquiavelo? El Principito, El Príncipe. No, no. ¿Alguien acá leyó El Príncipe? Ya. Por lo menos lo leíste, María José. Ya. ¿Alguien sabe de qué se trata El Príncipe? El Príncipe es un libro que no se trata de un príncipe en particular, así como el Príncipe José, sino que es una carta que el autor, Nicolás de Maquiavelo, le escribe a un príncipe abstracto. Son recomendaciones para que un príncipe gobierne. Exacto, Maquiavelo le da consejos políticos al príncipe, de eso se trata. Y entre los consejos está que el príncipe debe ser despiadado. Debe mantener al pueblo en la ignorancia, haciéndoles creer que son privilegiados. El príncipe debe hacerle creer al pueblo que actúa en su favor, siendo que realmente actúa en su propio beneficio. Entonces, si ustedes van engranando todas esas recomendaciones, ustedes entenderán de dónde viene la palabra maquiavélico. Básicamente lo que Maquiavelo le dice al príncipe es: usted debe ser manipulador. Linda la cuestión. ¿Qué les parece a ustedes que existe un libro como El Príncipe? Un manual de explotación del pueblo. Exacto, Gloria. ¿El autor era malo o qué? De ahí viene la palabra maquiavélico. Gloria dice, me parece satírico. Y ahí está el quid del asunto. Maquiavelo fue encarcelado por ese libro. Fue encarcelado justamente por los príncipes. ¿Por qué? Porque era un libro
satírico, en donde lo que Nicolás Maquiavelo, que era un demócrata convencido, no buscaba aconsejar al príncipe. Los príncipes ya sabían gobernar. Lo que estaba tratando de hacer era desnudar las prácticas abusivas de los nobles de la época y le escribía al pueblo, no al príncipe. Pero utilizó un estilo que era satírico y sardónico. Se burlaba del príncipe y por eso lo encarcelaron. Triste es que su apellido se haya transformado en sinónimo de manipulador, porque realmente yo creo que es uno de los primeros escritos democráticos que existen, en donde nuevamente, como les decía, desnuda las manipulaciones que hacen las clases políticas sobre el pueblo, que es típicamente ignorante respecto a lo que ocurre. Así que les recomiendo El Príncipe, pero para leer El Príncipe hay que leerlo con esa óptica. Si uno lo lee de manera literal, uno va a decir, pero ¿qué es lo que estoy leyendo? Estoy leyendo literatura nazi, y es todo lo opuesto. Así que para mí Maquiavelo es un héroe que pagó por su arrojo, y esos son los más grandes héroes, los que pagan por sus ideas, pero permiten que su nombre sobreviva. Entonces, por eso es que es importante el contexto. ¿Cuándo escribió este texto Maquiavelo? O La Divina Comedia, no sé si leyeron alguna vez La Divina Comedia, que son 3 libros. La Divina Comedia es un libro de Dante Alighieri, un poeta, no me acuerdo si genovés, veneciano, toscano, pero del norte de Italia, que escribe en el siglo XIV y describe un viaje por el infierno, el purgatorio y el cielo. De los 3 libros, el más entretenido es el primero, el infierno, porque describe los 7 círculos de castigos por los que pasan los pecadores, los grandes pecadores. Y por supuesto, mientras más grave el pecado, más peor es el castigo. No son los 7 pecados capitales, son otros pecados, entre los cuales el más grave es la traición. La traición. Y el asunto es que es un viaje, imagínense, un viaje así como psicodélico por el infierno, en donde él se encuentra con grandes personajes, y a mí lo que me voló la mente en su momento, no cuando lo leí, porque yo conocí este libro cuando nuestra profesora de lenguaje nos lo mencionó en segundo medio. Y nos contaba que, entre otras cosas, Dante Alighieri, Dante, se encontraba en el infierno con un papa, y más de un papa. Entonces, yo me imaginaba el tremendo sacrilegio que debe haber sido para alguien haber declarado en el siglo XIII que un papa se podía ir al infierno. Como que para mí era inconcebible ese grado de eh, 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 heretismo, de ser tan... no, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Claro, de esa herejía. Pero a fin de cuentas, todas las épocas han sido tan deslenguadas como la de ahora. Y era una crítica, y en el fondo él decía, oigan, no porque el Papa está a cargo de la iglesia es una persona santa, también se puede ir al infierno, y se va a ir al infierno, y ese se fue al infierno porque fue pésimo Papa, y lo único que hizo fue apoyar a las huestes de los gibelinos contra los toscanos, era un financiador de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el libro es tremendamente simbólico. Cada sujeto que aparece, y de repente él entra al infierno, y lo que primero que aparecen son un león, un lobo y un oso. Y cada uno de esos elementos representa algo. Y acá yo les puedo poner un acertijo. Imagínense que yo escribo un libro en donde yo, Alejandro Fernández, viajo a Estados Unidos. Y lo primero con lo que me encuentro, lo primero que me recibe a Estados Unidos son un burro y un elefante. A ver si alguien sabe a qué me estoy refiriendo. La importancia de la semiótica. Voy a Estados Unidos y me reciben un burro y un elefante. Ya. Como reina el silencio en el salón, les doy la respuesta. Los burros simbolizan en el ideario el ideario partidista de Estados Unidos a los demócratas, y los elefantes a los republicanos. ¿Por qué? No lo sé. Debe tener su explicación. Pero típicamente esa es la caricatura de los demócratas y los republicanos. Un burro y un elefante. O por ejemplo, imaginemos que yo digo que viajo a Chile y los que me reciben en la frontera son un aborigen, un búho y un monje. ¿De qué estoy hablando?
No se quedó pegado al video, soy yo esperando la respuesta. Exacto, Estela, de equipos de fútbol. Pero para responder la pregunta yo tengo que tener conocimiento del contexto, ¿ya? De la cultura. Sí, es importantísimo el contexto. Y cuando uno entra a leer un texto sin contexto, uno pucha que se pierde. Es lo que yo les contaba, no sé si se los contaba a ustedes, que yo alguna vez leí El ser y el tiempo de Heidegger, filosofía súper dura y sin ningún contexto, me perdí completamente. Ya después, más de viejo, hace como 3 o 4 años, lo agarré de nuevo y no entendía todo, pero entendía mucho más. Tenía mucho más contexto para entender de lo que se estaba hablando. Así que por lo tanto el contexto es importante para leer un texto, eso sí. Y respecto al contexto, podemos decir que hay 5 preguntas básicas que hay que hacerse. ¿De qué forma influye la cultura en la creación y la interpretación del texto? La cultura del norte de Italia del siglo XIV fue lo que influyó en la creación de la Divina Comedia. No era solamente un viaje psicodélico, era un viaje político, absolutamente político. La Divina Comedia es en el fondo una crítica una crónica y una crítica a todos los líos políticos de la época. Pensemos por ejemplo en Mafalda. Mafalda es una tira cómica que es muy entretenida porque tiene 2 niveles. Un nivel en donde el texto en sí mismo, el chiste en sí mismo es gracioso, pero cada tira cómica hacía referencia a algún evento de la vida política pública de Argentina de los años 60 y 70, que fue la época en que se publicaba Mafalda. Por ejemplo, es como ver Los Simpsons. Un niño pequeño de 6 años puede ver Los Simpsons y se entretiene y se ríe igual, pero cacha la mitad de las tallas, si es que cacha alguna. Para ver Los Simpsons uno tiene que tener mucho conocimiento de política mundial y de cine, por sobre todo de cine. O Futurama, que también es de Matt Groening, también involucra mucha referencia a la ciencia ficción. Hay un montón de detalles que uno se le va si uno no tiene ese contexto. Entonces luego está la situación sociocultural. ¿Ya? No es lo mismo leer hoy día el libro rojo de Mao que haberlo leído en China en los años 60, que era obligatorio, y que no se podía leer nada más que el libro rojo de Mao. O, por ejemplo, leer... ya, no es lo mismo leer la Biblia para un evangélico que leer la Biblia para un antropólogo. Son cosas completamente distintas. Luego tenemos de qué forma influye mi disciplina en la interpretación que realizo del texto. Ustedes recién se están metiendo en la psicología, pero ya tienen algunas nociones que les permiten abstraer ciertos elementos de epistemología que son útiles para lo que ustedes hacen, ¿cierto? ¿Qué han leído hasta ahora en epistemología, en fundamentos epistemológicos? ¿Se me pueden orientar un poquito? A mí lo que me falta acá en el chat es que aparezca fulanito está escribiendo, menganito está escribiendo. Porque no sé exactamente si es que alguien está escribiendo. Ya. Stella no ha leído nada en fundamentos epistemológicos, pero ¿han tenido que leer algo o todavía no? Profe, lo que pasa es que la mayoría de los textos están en inglés, entonces con mi grupo al menos nos hemos dedicado como a traducirlo y lo estamos recién revisando. Ya, entonces no hablemos de texto. ¿Qué han visto en fundamentos epistemológicos? A mí me gusta esta pregunta porque es típico que de repente la respuesta es, no sé, hemos visto algo pero no sé qué. ¿Qué cosa? Es que en el texto que vamos a ver ahora estamos hablando de la ciencia. Y igual tratando de hacer una diferencia entre ciencia, filosofía, como que nos estamos metiendo con los conceptos. Ya, ¿y cuál es la diferencia entre la ciencia y la filosofía? No es necesario que me respondas tú misma, pero... Buena pregunta. Excelente pregunta. ¿Por qué podemos decir que Aristóteles no era científico? Ustedes saben que yo admiro a Aristóteles. Si hay un personaje histórico con el que yo me tomaría una cerveza, es Aristóteles. Aprovecho de tirarles esa pregunta a ustedes. Si ustedes se pudieran tomar una cerveza con algún personaje histórico, ¿con quién lo harían? Ya. Gloria, en el fondo, da el esclavo. Él no seguía el método científico para teorizar. No cumple con el método científico. No hay comprobación. La comprobación no era necesaria. Lo que él hacía era discurrir en base a las ideas. La comprobación era secundaria, ya se comprobará. Pero yo puedo ordenar mis ideas en base a la lógica. Ese era básicamente el método de Aristóteles, y por eso es filosofía. No está esa dimensión empírica que sí tiene la ciencia.
Pero ese es el asunto, ustedes ya lo están comenzando a ver. Y, por ejemplo, para ustedes el método científico ya es parte de la materia, pero también es parte del contexto. Y ¿qué valor tiene el método científico para la psicología? Respalda, exacto. ¿Hay ¿Ayuda algún a tipo de... clasificarla como ciencia? poder categorizarla como ciencia? ¿Hay algún tipo de psicología que no siga el método científico? La parte ligada a la filosofía de la mente. Sí, es cierto, es cierto. Lo que pasa es que no es que no siga el método científico, sino que es filosofía y por lo tanto se filosofa, se discurre en términos de posibles conceptos y se definen conceptos. Pero la filosofía de la mente espera siempre alimentar a la psicología y ser alimentada por ella. No es propiamente tal psicología. Pero por ejemplo yo pienso, perdón, no es propiamente tal ciencia. Pero por ejemplo yo sí estoy pensando en el psicoanálisis. El psicoanálisis no se preocupa del método científico. El psicoanálisis, entre otras cosas, trabaja mucho con el caso único. Se estudia un caso y del caso se extraen ideas que luego se aplican a otro caso, ¿ya? Y se va saltando así. Pero a ningún psicoanalista se le ocurre agarrar 100 individuos y a todos aplicarles una misma prueba y luego extraer una conclusión en base a ella, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, cuando ustedes hagan un posgrado en psicología, van a partir con epistemología. Y van a dar gracias de haber estudiado fundamentos epistemológicos porque se les va a hacer todo mucho más fácil que respecto a sus compañeros y compañeras. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos que cursaron el magíster de psicología social o de psicología clínica acá en la Valparaíso. Y cuando en la primera clase de epistemología o el primer semestre de epistemología, sí, la epistemología es más o menos difícil, pero yo cacho más o menos de qué se me habla, este autor lo vi, pero ven a sus compañeros que vienen de otras universidades y están sudando, así sudando mal, algunos se desmayan en mitad de clase, convulsionan, hay que atenderlos, una vez tuvieron que tirar a un estudiante por la ventana, no, fue un caos, la epistemología es terrible. Pero es esa formación sólida que nosotros tenemos en epistemología lo que nos permite acceder a eso. Pero para nosotros los psicólogos es súper importante. En biología, ¿ustedes creen que parten estudiando el método científico? No, ¿para qué? Si el método científico existe y es así. Observar, preguntar, comprobar, concluir. Y igual está con el ciclo. Pero a ningún biólogo se le ocurriría preguntarse, oye, ¿y para qué sirve el método científico? ¿Qué tipos de pruebas hay que buscar? No, se aplica y ya. No hay cuestionamiento, no existe una biología sin el método científico. Lo mismo para abajo, química y física. Y por abajo no me refiero a que haya un orden de importancia, sino una ordenación de la realidad. Primero la física, luego la química, luego la biología y de ahí en adelante todo lo demás. Y como bien dice Gloria, lo social, igual, ojo, la psicología social puede ser cuantitativa y puede ser cualitativa. Y la mejor psicología es la que sigue ambas pautas. O sea, lo ideal sería, por ejemplo, preguntarse, ¿existe un fenómeno? Para saber si existe el fenómeno, entrevistemos a un grupo de personas, hagamos un focus group, salen tales ideas. Y de esta idea aparece esta afirmación. Y esta afirmación comprobémosla a través del método cuantitativo, a ver qué tanta magnitud tiene, qué tan importante es dentro de las personas. Entonces, lo ideal es que los métodos cualitativo y cuantitativo orbiten entre sí como dos estrellas. Olvídense del debate si es mejor lo cuantitativo o lo cualitativo. Abordan distintas formas de acceder a la realidad. Y quien se declara exclusivamente cuantitativo, exclusivamente cualitativo, es como alguien que diga, yo solo hablo inglés, yo solo hablo francés. Lo mejor es que ambos idiomas dialoguen. Y por lo tanto, la psicología social, hay un gran corpus de información cualitativa, pero la psicología social también sigue métodos cuantitativos totalmente. Pero bien, el tercer elemento es, ¿para qué leo? ¿Ya? Es decir, básicamente, ¿cuál es la situación comunicativa? ¿Ya? Imagínense que un profesor les da un libro, que yo les doy un libro. ¿Ya? Ya, por ejemplo, léanse El Príncipe de Maquiavelo.
Pasa una semana y ustedes están en un carrete y conocen a alguien que les gusta, ¿ya? Y ese alguien que les gusta les dice, no, para mí el libro que me define es El Príncipe. Entonces, ustedes se van a leer El Príncipe. ¿Ya? Entonces van a leer el mismo libro con dos motivaciones distintas. Es muy distinto lo que van a sacar de la lectura para taller de desarrollo cognitivo de la lectura que van a sacar para entender a la persona que a ustedes les gusta. La intención de leer también cambia completamente lo que uno va a retener. Y, por ejemplo, no es lo mismo leer un libro para una prueba que para hacer un trabajo o como insumo para la tesis. Son cosas distintas, completamente distintas. Y finalmente, ¿en qué tipo de discurso se enmarca el texto? ¿Qué tipo de texto es esto? ¿Es narrativo? ¿Es simbólico? ¿Es argumentativo? ¿Es dramático? Todos esos elementos son importantes. ¿Ya? Esos son los 5 elementos del contexto. ¿Ya? Ahí está el ejercicio que vimos y ahí está la dimensión del lector. Y si se dan cuenta en la dimensión del lector hay 2 grandes elementos. El conocimiento que tiene el sujeto y todo lo otro que es propio del lector, pero no tan cognitivo. Las condiciones de lectura, cuánto tiempo tengo para leer, las condiciones físicas en las que leo, el momento biográfico. No es lo mismo leer, como les decía, Mi planta de naranja lima, en octavo básico, que leerla ahora a los 18, 20 años. Y la afectividad sobre el texto. O sea, hay textos que pueden ser súper personales y muy motivantes y otros que son absolutamente neutros, desagradables. Cambia todo. Pero yo creo que es súper importante cuando ustedes se preguntan, ¿qué me impide a mí comprender correctamente los textos que me están dando en la universidad? Tienen que preguntarse por cada uno de estos niveles, ¿ya? Tanto del contexto como del lector. Y luego tenemos la dimensión del texto, ¿cierto? Que no hay mucho que decir al respecto. Tiene un contenido particular, tiene una estructura que está compuesta por secuencias textuales, posee elementos paratextuales. No sé si se entiende lo que son los elementos paratextuales. Si no lo dije en la clase asincrónica, un elemento paratextual es aquello que acompaña al texto. Punto y coma, márgenes, títulos, subtítulos, tablas, gráficos, ilustraciones, e incluso algunas figuras son textos heterogrados. Espérenme un poco. Déjenme mostrarles un libro que yo encuentro que, no es que sea fascinante, pero que demuestra un poquito a qué me refiero con ya el sumum de los elementos paratextuales. Este libro. Así funciona la mente. Es relativamente antiguo, debe ser como el 2005 por ahí, pero lo interesante es que es un texto como troquelado, es un texto con partes móviles. Entonces, por ejemplo, esta caja contiene fondo. Vamos a encontrar elementos insectos. Tenemos tarjetas que se pueden sacar. Miren, los sentidos. Ustedes lo abren y se despliega un diagrama del ojo. Y cómo el ojo forma una imagen. Profesor, no se le escucha bien. Ah, es porque estoy con supresión de
de sonido. Cuando me alejo del micrófono no se escucha. Ahí ya no se escucha. Debe ser eso. Pero lo importante es que se vea cómo el libro es móvil. Entonces yo creo que este libro ya es, como les decía, el sumum de la aparición de elementos paratextuales. Este es un diagrama que habla acerca de la conciencia. En el fondo, básicamente, dice el yo subconsciente. Y acá utilizamos como metáfora justamente lo que hablábamos, los sueños. ¿Ya? Libros como estos son más escasos, son más típicos de los públicos más infantiles. Pero creo que textos así, que existen pocos hoy en día, son súper útiles para el aprendizaje de algo tan abstracto como la psicología. Pero a eso nos referimos con elementos paratextuales. Ese tipo de libros ya son el sumum de lo paratextual. Pero si lo llamamos a la era digital, piensen ustedes en la gracia de los hipervínculos. ¿Qué es un hipervínculo? Un link. Pensamos en los textos hipervinculados como un artículo de Wikipedia. Ustedes pueden hacer clic acá y se van a otro artículo y luego a otro y a otro y a otro, y un texto puede tener sonidos, puede tener imágenes, puede tener videos. Entonces hay muchos elementos paratextuales. Y finalmente el texto tiene un propósito comunicativo dado el contexto en el que emerge, y eso es lo que típicamente se busca con esa pregunta que todos odiamos, que es ¿qué quería decir el autor de este texto? Y a este respecto me gustaría hacerles una pregunta. En la clase asincrónica yo les di como diferente una canción de Los Abuelos de la Nada, 1000 horas. No sé si alguien la buscó, o si la conocían. 1000 horas de Los Abuelos de la Nada. ¿Alguien conoce la canción? Porque cuando yo le conté a mi pareja que les había mencionado esa canción, ella me dijo, pero le mencionaste una canción del año del ñauque, que para ellos no significa nada. Es como que a nosotros nos hubiesen mencionado un bolero del año 51. Ya, pero Gloria dice que la conoce. ¿Ya? No la voy a cantar porque canto pésimo. Exacto, Polet. Hace frío y hace tiempo que estoy sobre esta piedra. Y estoy lejos de casa. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? La pregunta es, ¿de qué habla la canción? Si alguien sabe, lo dice ahora. Si no, se los dejo de tarea. No es cualquier espera, Polet. De que lo dejaron plantado, sí, pero no es cualquier plantón. ¿Ya? De alguien amado, no, no es alguien amado, es alguien desamado. Se los dejo de tarea y lo vamos a conversar la próxima sesión, porque creo que ya nos pasamos, nos sobregiramos en horas. Yo de repente entro en trance conversando acá, como yo hablo solo en el fondo, como tengo tan poco feedback, yo hablo y hablo y hablo y hablo. De hecho, a mí me han invitado a muchos matrimonios a la mesa del pellejo, que es la mesa donde está la gente que no se conoce, y me han invitado especialmente con la misión de generar conversación. Y a mí no me cuesta, de repente se me pasa la mano, pero por lo mismo lo vamos a dejar hasta acá, además que ahora yo tengo que apretar stop, se tiene que compilar la clase y la tengo que subir. Así que para evitar que la cosa pese en 400 gigas, vamos a quedar hasta acá. Pero les dejo la tarea. ¿De qué se trata la canción 1000 horas de Los Abuelos de la Nada? ¿Ok? ¿Se trata de una espera? Sí. ¿Se trata de que lo dejaron plantado? Sí. Pero se trata de mucho más, no es cualquier plantón. Así que bien, pues, ¿hay alguna duda o alguna pregunta hasta acá? Juan Pablo dice, yo tengo una pregunta. Yo, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Pero por supuesto, para eso estamos. Estaba haciendo la actividad. Espérate, que justo se perdió. Que te escuché. No te escucho bien. No, te escucho entrecortado. ¿Tú puedes hacer la pregunta por chat? Se me escucha bien, es que tengo un internet muy malo.
¿Me escucha? De hecho, justo ahora cuando dijiste tengo un internet muy malo se entendió, pero lo anterior no. Sí, mejor por chat, Juan Pablo, si es que lo puedes hacer. Nosotros esperamos y por mientras rellenamos con libros para niños. 5 minutos saltando en la cama. Como no tiene pilas, no lo puedo hacer funcionar ahora, pero se supone que si ustedes apretan el botón, cuenta una historia. Así, hay distintos tipos de texto. Estaba haciendo la actividad y me surgió la pregunta sobre la diferencia entre determinar e influir en el grado de certeza. Determinar e influir en el grado de certeza. Sería más fácil si ejemplifico y cómo llega a eso, pero no hablar. ¿Me escucha ahora? Sí. Aprovechemos. Ya, lo que pasa es que, voy a hacerla rapidita. Lo que pasa es que la pregunta era de en qué grado, o no me acuerdo cómo era exactamente, pero cómo, no. ¿Y ahora sí? Ya, no importa. ¿Sí? Ya, lo que pasa es que la pregunta era si nuestra formación determina cómo interpretamos el texto. Y puso distintos textos, ¿cierto? Sí. Entonces yo me preguntaba y mis respuestas fueron que no determina, pero sí influye. Ya. Entonces quería saber eso, el grado de certeza que diferencia ambas palabras y su significado. Ya, perfecto. Vamos a hacer una distinción inmediatamente. Cuando hablamos, típicamente cuando se habla de determinar, uno asume que es una determinación absoluta. Más que nada, más que todo para responder la pregunta. Sí, perfecto. No, es que entiendo la distinción que tú estás haciendo. Tú dices, hay elementos que influyen en cómo yo interpreto, pero no hay un elemento único que determine todo. Lo determinístico se refiere a una influencia que es directa e inescapable. Pero vamos a entender que las determinaciones no son únicas, ¿ya? Por ejemplo, el clima determina, de alguna manera, el ánimo de las personas, pero no es lo único que lo determina. Es decir, lo determina en el sentido de que tiene un rol sobre el ánimo de las personas. Pero hay otros determinantes, como también estados internos del sujeto, la hora del día, los eventos que le hayan ocurrido. Es decir, si una persona está muy, muy deprimida, por mucho que haya un sol radiante, no va a cambiar mucho su estado de ánimo, pero algo determina, ¿ya? En ese sentido vamos a entender que determinar e influir son sinónimos, porque nada determina completamente, nada. Incluso, si un meteorito se dirige a la Tierra y está a punto de colisionar con ella, sí, va a determinar nuestro destino. Pero si nosotros fuésemos una civilización tremendamente avanzada y tuviéramos la capacidad y la energía para mover la Tierra de su órbita y volver a colocarla en ella, esa determinación ya no se hace tan inescapable. Es decir, resumiendo, vamos a entender que determinar e influir son sinónimos. No existen los determinantes únicos. Todos los determinantes confluyen con otros. Perfecto. Qué bien. A veces cuesta responder las preguntas de los estudiantes porque uno dice, no, si la respuesta es súper específica, y uno se va por la rama y al final termina diciendo lo que siempre dicen los psicólogos, depende. Hay muchos memes acerca de eso. Los psicólogos siempre con depende. Bien, pues chicos y chicas, damas y caballeros, ¿ya? Ha sido un gusto tenerlos y tenerlas acá hoy día. Casi me duró el café toda la sesión. Y los dejo pues, los dejo y las dejo para que sean libres y vayan a correr por sus casas, sus departamentos y los que puedan por su patio. Ya. Y detenemos la grabación.